Muy bien, en esta clase vamos a ver una liquidación de impuesto a las ganancias de una persona humana de un periodo fiscal cualquiera, que es empleada en relación de dependencia, presenta formulario 572 web o también conocido como SIRADIC trabajador a su empleador, recibe formulario 1357 de este y analizaremos distintos supuestos. Además, ejerce una profesión liberal. ¿Por qué analizaremos la declaración jurada de la persona humana de un periodo cualquiera? Porque en el periodo 2023 surgieron algunas novedades de aplicación solo para 2023 que veremos en las clases siguientes, pero es preciso que conozcas la liquidación tradicional con las particularidades que puede tener una liquidación de impuesto a las ganancias de una persona humana que tiene ganancias provenientes de los incisos A, B y C del artículo 82 de la ley con ganancias de los incisos D, E, F y G de también el artículo 82. Allá vamos. Muy bien, vamos a hacer la declaración jurada del impuesto a las ganancias de una persona humana que es empleada en relación de dependencia y además es una persona inscripta en el impuesto a las ganancias por el desarrollo de una profesión liberal. En nuestro ejemplo será un abogado. Te voy a mostrar estos datos, a saber, escala del artículo 94 del periodo fiscal 20X3 y los datos de mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia X de este periodo fiscal 20X3. Considera que estos datos son hipotéticos, esta tabla y estos datos. Bien, vamos a pasar a la hoja de al lado y no te sientas abrumado por esta información, ya vas a ver que no es muy difícil. Esta es la liquidación que va haciendo el empleador mes a mes. Desde ya mencionar que pese a lo que ves, es una tabla simplificada. Bien, ¿cómo efectúa el empleador el cálculo de la retención? Bueno, esta parte, la verde, es meramente informativa. Acá informaremos los sueldos exentos, las retenciones sobre los sueldos y el importe neto. Esta parte no calcula impuesto. Vayamos a enero. Entonces, sueldos grabados, en este caso es 1.000.000. Por una cuestión pedagógica, hicimos que todos los sueldos mensuales fueran de 1.000.000 y acá tenemos los aguinaldos de 500.000, ¿sí? Bien. Bueno, 1.000.000 de sueldos grabados. ¿Qué es lo que me dice la resolución 4003? Que puedo efectuar todas las deducciones que, como ya vimos, se mencionan y que acabamos de ver, ¿sí? Bien, en este caso, estas deducciones el empleador las conoce porque es él el que actúa como agente de retención. A saber, jubilación y ley 19.032, obra social, sindicato obligatorio, otras deducciones, bueno, pusimos 0. Luego, las deducciones que están pintadas en naranja, el empleador no las conoce, obviamente, al menos que el empleado se tome el trabajo de informarlas en el mes que ocurren o hasta el 31 de marzo del año fiscal inmediato siguiente. En este caso, todos los meses hace una donación de 50.000 pesos a Cáritas que es deducible. Entonces, en enero presentó un SIRADIC por enero informándole su pago de 50.000 pesos. Pero como puedes ver, lo computable es 40.500. Y de cuota médico-asistencial paga 100.000 pesos mensuales por él y por sus cargas de familia. Y después los honorarios médicos, mencionar que son de cómputo anual. Bien, entonces, del 1.000.000, el empleador restó 190.000, luego restó estas deducciones y estas. ¿Por qué estas deducciones no están incluidas acá? Porque tienen como tope el 5% de la ganancia neta antes de la detracción de estas deducciones. Luego, ¿cómo siguió el cálculo? Obtuvimos la ganancia neta del mes, la diferencia entre los 810.000 y los 81.000, y la ganancia neta acumulada, como el periodo fiscal empieza en enero, es la misma ganancia neta del mes. Y luego restamos la ganancia no imponible, deducción especial, cargas de familia, etc. Acá obtenemos
el total de deducciones y obtenemos la ganancia neta imponible acumulada. Y acá aplicamos la tabla del artículo 94 y nos da 98.292,72 de impuesto determinado. Una cosa que te voy a mencionar respecto de estas deducciones, mínimo no imponible, deducción especial y carga de familia, y acá impuesto determinado y la determinación del impuesto. Vayamos a la planilla general. Comentarte que esta planilla es la de diciembre, que corresponde al mes de enero, es en general más chica, tan chica como la 1/12 partes, ya que el cálculo es acumulado. El mínimo no imponible es 492, el acumulado a diciembre, pero el de enero es la 1/12 parte. El de febrero es la 2/12 parte, el de marzo 3/12 parte, y lo mismo con todo este razonamiento, ¿sí? Vamos a borrar estas columnas y acá quiero mostrarte entonces lo que estamos diciendo. Acá, entonces, tenemos, fíjate, la tabla del artículo 94. Fíjate que la de enero es la 1/12 parte de la de diciembre. La de febrero, nos vamos a correr, 2/12 parte. Y así hasta noviembre. E igual con esto. Bien, nos pasamos acá. O sea, el mínimo no imponible 41, 169 y 45. Nos venimos acá y acá lo tenemos. 41, 169 y 45. Fíjate que el de febrero es la 2/12 parte. O este número multiplicado por 2, y acá por 3, y acá por 4, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Y acá también, la tabla que calculó este impuesto determinado es la 1/12 parte del que calculó este importe. Bueno, y acá tenemos el impuesto determinado que se le va a retener al empleado en el recibo de sueldo del mes de enero. Luego llega la época de liquidar el mes de febrero. En nuestro caso se le vuelve a pagar 1.000.000 de pesos de sueldo bruto. Y acá tenemos las retenciones del recibo de sueldo. Y acá también el empleado se tuvo que haber tomado la molestia de presentar el CIRADIC trabajador en el mes de febrero para que el empleador le reste estos conceptos: donaciones, cuota médico-asistencial, como así también cualquier otra deducción prevista en la resolución 4003. Si el empleado no lo informa, el empleador no se da por enterado. Y fíjate acá, entonces, que tenemos las deducciones, la ganancia neta del mes, pero acá la ganancia neta acumulada, que es sobre la cual se efectúan los cálculos. Fíjate acá, tenemos las deducciones de mínimo no imponible, deducción especial y carga de familia que son las acumuladas a febrero, que van a restar a la ganancia neta acumulada a febrero. Entonces venimos acá y fíjate, acá tenemos la ganancia neta sujeta a impuesto acumulada. Y acá tenemos el impuesto determinado calculado con la tabla a febrero. Pero dentro de estos 196.752,84 están metidos los 98. Con lo cual hay que restarle el impuesto determinado de enero para llegar a este número, que es la retención de impuesto a las ganancias que le vamos a hacer en el recibo de sueldo de febrero. Entonces, si yo sumo la retención de enero más la de febrero, me está dando los 196.752,84. Bueno, y como esto, así como lo hemos visto, todos los meses. Vayámonos, por ejemplo, a mayo. Bueno, en mayo también le pago 1.000.000. Fíjate que acá tenemos las deducciones del mes y fíjate que, por lo que estamos viendo, el empleado acá todos los meses vino informando el CIRADIG, con lo cual el empleador le practicó la retención. Fíjate que acá las deducciones son las acumuladas, es decir, la de diciembre dividido 12 por 5, estamos en mayo, o lo que es lo mismo la de enero por 5. Y llegamos a esta ganancia neta sujeta a impuesto acumulada, a la cual le aplicamos la tabla del mes de mayo para obtener este impuesto determinado.
a este impuesto determinado le vamos a restar 393.170,86. ¿Qué es ese número? Es la sumatoria de todo lo que le hemos restado desde enero. Enero, febrero más marzo más abril. Entonces la retención del mes de mayo será 98.292,72. Bien, entonces fíjate por favor lo siguiente, una cosa que quiero que veas. Mayo. Vamos a ponerlo como valores fijos. Como puedes apreciar, 491, 643,58 es lo que se le retuvo, solo que acá tenemos los valores fijos. ¿Qué hubiese pasado si el empleado recién en el mes de mayo hubiese presentado el CIRADIG? Enero, febrero, marzo y abril no informó nada. Lo elimino por un minutito. Fíjate que si el empleado no hubiese informado enero, febrero, marzo, abril y recién informa las donaciones de enero a mayo, el cálculo le va a dar también lo mismo. Pero ¿qué va a ocurrir? Que en enero, por no haber informado, en vez de retenerle 98, le retuvieron 123. En febrero, en lugar de retenerle 98, le retuvieron 123. Sí, vos decís, bueno, sí, pero al final en mayo le hicieron una devolución, con lo cual la retención es exactamente igual. Sí, es cierto, pero al empleado le va a convenir más que en enero le retengan 98 y no 123. Y así durante todos estos meses. Sí, después le devuelven, fíjate, 2.147,28, siendo la retención exactamente lo mismo. Pero por una cuestión financiera le conviene presentar el CIRADIG todos los meses informando todas las deducciones. Bueno, voy a hacer control Z para dejar la planilla como la teníamos antes. Bien, y eliminamos esto. Muy bien, entendido esto, quiero que pienses también en lo siguiente. Queda claro que, bueno, los importes que están en rojo son importes que restan. Cuanto más grande son los importes en rojo, es decir, las deducciones, menor va a ser la retención que va a sufrir el empleado. Entonces te pido que veas lo siguiente. Acá, en el mes de junio, tenemos la primera cuota del SAC. Es decir, en este caso son 500.000 pesos. Estos 500.000 pesos, luego de las retenciones de jubilación, obra social, sindicato, etc., quedaría en 405.000 pesos. Entonces, ¿qué pasaría si dentro de las deducciones incorporo acá una deducción de 405.000 pesos? Antes de hacer Enter, fíjate el impuesto determinado. Ahora hago Enter. Fíjate que el aguinaldo, pese a estar grabado, no paga impuesto. Es como si estuviese exento. Repito, como si lo estuviese, pero no lo está. Está grabado, pero no paga impuesto. En algunos casos, con el fin de lograr de que el aguinaldo no pagase impuesto, se ha hecho esto: elevar la deducción especial en el equivalente al aguinaldo luego de las deducciones. Otra forma, claro está, sería que en lugar de hacer esto, directamente ponerlo acá como un concepto exento. Ojo, va a ser la norma la que diga si va a ser un concepto exento o grabado con incremento de la deducción. Tené presente que cuando se hace esto de agregar una deducción especial, esta deducción especial debe trasladarse a los meses siguientes, porque si yo no la trasladase y por error acá pongo 0, en el mes inmediato siguiente ya otra vez estoy haciéndole pagar ganancias por el aguinaldo, ya que, como dijimos, el cálculo es acumulado. Vamos a salir y hacer control Z y dejamos el cálculo como estaba al principio. También podría ocurrir que la norma te diga que, por ejemplo, con el objetivo de beneficiar este sueldo, de que no pague impuesto a las ganancias, eleves la ganancia neta sujeta a impuesto a el monto que sea necesario para que te dé 0. Como podés apreciar, si acá yo pongo una deducción de 474.000,
la ganancia neta sujeta a impuesto me va a dar 0, en consecuencia el impuesto determinado me va a dar 0. Eso sí, estos 474.000 luego los tengo que trasladar hasta diciembre. ¿Sí? Bueno, control Z para eliminar. Esta situación pasó mucho, por ejemplo, en el periodo fiscal 2023, que para beneficiar determinados rangos de remuneración, te encontrabas con que tenías, por ejemplo, acá, desde enero, para remuneraciones de más de 404.062 y hasta 466.017, tenías que elevar la deducción especial o crear una deducción especial. Vamos a hacer clic acá. Fíjate, cuando el sueldo bruto mensual o promedio del año era igual o inferior a, por ejemplo, a 404.331, había que incorporar una deducción especial de 115.775. Y fíjate acá todos los rangos de sueldo bruto mensual o promedio del año igual o inferior a, columna izquierda. En la columna derecha te decía cuánto era la deducción que había que incorporar, hasta un punto a partir del cual 466.017, nada, ya no pongas deducción especial incrementada a partir de este número inclusive. Salimos. Seguimos. Todo esto que estamos viendo es muy importante porque finalizado el periodo fiscal, y ahora lo vamos a ver en breve, el empleador tendrá que entregarle al empleado a través del CIRADIG el formulario 1357, en el cual va a informar cuánto fue el monto total de remuneraciones grabadas, exentas y no grabadas, y toda la información inherente al cálculo del impuesto. Es decir, va a informar en el formulario 1357, entre otras tantas cosas, que el monto total retenido fue 981.903. Nosotros acá vemos cómo fue el detalle de la retención. De hecho, como habrás visto en el servicio Mis Retenciones, podemos ver las retenciones practicadas por el empleador. Fíjate que acá, por ejemplo, le hizo una devolución de retención. En definitiva, el formulario 1357 vendría a ser lo que en este caso es la columna P. Es un formulario en el cual el empleador le informa al empleado: en el periodo fiscal 20X3 te pagué estas remuneraciones exentas, estas remuneraciones grabadas, te practiqué estas deducciones y te retuve un impuesto de 981.903, cuyo cálculo se aprecia acá. Este era el monto de remuneraciones brutas, este el de exentas. Estas fueron las deducciones que me informaste por CIRADIG, trabajador, y esta fue la ganancia neta sujeta a impuesto. Estas fueron las deducciones: mínimo no imponible, deducción especial, cargas de familia y deducción especial incrementada en caso de que tuviese, y restantes deducciones que pudiesen existir. Y hemos llegado a que te retuve estos 981.903. A su vez, el empleado, entrando en Mis Retenciones, se tendría que encontrar con esta retención en enero, está en febrero, está en marzo, hasta diciembre. Muy bien, tenemos entonces que el empleador ha retenido durante todo el año un monto de 981.903 y que mensualmente ha retenido estos importes que vemos en pantalla, y que en esta oportunidad lo voy a poner como datos fijos. 1, 2, 3. Perfecto. Autosuma. Perfecto. Y esto lo hacemos ¿con qué fin? Mencionarte lo siguiente. Suponete que el empleador en el cálculo del impuesto un mes se equivocó. Estamos a 2 de enero de 20X4 y el empleador se da cuenta de lo siguiente, que el empleado le informó
que está pagando empleada o empleado de casas particulares por 300.000 desde julio, acá estamos, julio 300.000, agosto 300.000, septiembre 300.000, etcétera, hasta diciembre, que sería 300.000 más aguinaldo, y se equivocó. Acá no podía computar 300.000. El cómputo es 300.000 hasta el mínimo no imponible, es decir, 287.000. Entonces, acá se podía computar hasta 287.000 y en los restantes meses 41.000. Fíjate, julio y agosto 328.000. Julio, agosto y septiembre 369.000. Julio a octubre 410.000. Estamos hablando del tope que me puedo computar conforme lo establece la ley. Y julio a noviembre 451.000. Como podés apreciar, el cálculo anual sigue siendo el mismo, pero el empleador a partir de julio retuvo menos de lo que tendría que haber retenido. En ese caso, y por estos meses, estos 2 meses que retuvo de menos, deberá abonar los intereses resarcitorios correspondientes a su cargo. Fíjate que el cálculo sigue siendo 981.903. Anualmente le retuvo correctamente. Muy bien, después de todo lo conversado, queda claro que si el empleado, ponele que de enero a noviembre no informa todas estas deducciones y presenta un CIRADIG en diciembre informando todas las deducciones de enero a diciembre, bueno, lo que va a ocurrir es que el impuesto determinado total anual va a ser el mismo, solo que le retuvieron más durante determinados meses y en diciembre obtendría una devolución. Lo mismo acá, si todo esto no lo informa de enero a noviembre y en diciembre presenta un CIRADIG con todo, enero a diciembre, bueno, recibirá probablemente una devolución. Bueno, por un minutito te voy a pedir que veamos esto. Vamos a hacer efectivamente que no informó nada de todo esto en el CIRADIG. Y lo voy a eliminar con un solo fin, que es de saber cuánto hubiese sido el impuesto determinado. Elimino y fíjate, el impuesto determinado hubiese sido 1.763.414,46. Lo anotamos, ahí está. Voy a hacer control Z y voy a eliminar esto que hice. Bien, y ya que estamos, voy a venir acá y lo voy a anotar. Que esta liquidación sin la presentación del CIRADIG, el empleador habría retenido en total anual 1.763.414,46. Bueno, y te voy a pedir que a partir de ahora pensemos que eso fue lo que ocurrió. El empleado no presentó CIRADIG. Por lo tanto, el empleador le fue restando mes a mes una serie de retenciones, las cuales todas sumadas dan 1.763.414. Bueno, y nos vamos a ir a esta planilla. Muy bien, entonces en nuestra suposición es que el empleado no presentó el CIRADIG. En consecuencia, el empleador le retuvo esto en lugar de esto. Al 31 de diciembre de 20X3. ¿Qué dice la resolución general de AFIP 4003E? Que el empleado tiene la posibilidad de presentar un CIRADIG respecto del periodo fiscal 20X3 hasta el 31 de marzo de X4. Luego, el empleador tiene que emitir el formulario 1357, previo recálculo de la liquidación de X3. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el empleador va a decir, bueno, yo te retuve esto y ahora con lo que vos me estás informando, da que te tendría que haber retenido esto. En consecuencia, te tendré que hacer una devolución
de impuesto a las ganancias correspondiente al periodo fiscal 20X3 de 781.511,46. Por lo tanto, cuando me compute las retenciones sufridas, en la declaración jurada de X3 computaré 981.903, aunque claro, en mis retenciones al 31/12 de X3 me va a figurar 1.763.414,46. Y más o menos entre marzo, abril, mayo, dependiendo de cuándo presentó el CIRADIG el empleado, me encontraré con un menos 781.511,46. Una cuestión para mencionarte. Cuando se haga la parte patrimonial de ganancias y tenga que informar en el rubro créditos, los créditos impositivos al 31 de diciembre, en la parte patrimonial, que ya lo habrás visto en las clases anteriores, yo voy a informar 1.763.414,46, que fue lo efectivamente retenido al 31/12 de X3. Y tener presente también que si vos vas a listar el servicio Mis Retenciones desde el 1/1 de X3 al 31/12 de X3, podrías encontrarte más o menos en febrero, marzo, abril, mayo, por ahí, una devolución de retención o retención que corresponda a X2, haciendo este mismo análisis, pero el año pasado. Por último, mencionar que acá, como ves, el 30 de junio corresponderá presentar una declaración jurada informativa de bienes personales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? A partir del periodo fiscal 2023 ya no se presenta más informativa de ganancias, pero sí de bienes personales. ¿A partir de qué niveles de remuneración? Bueno, para 2023, quienes hayan percibido remuneraciones, pensiones, jubilaciones, cuya sumatoria total sea igual o superior a 15.917.863,58, deberá presentar declaración jurada informativa de bienes personales. Esta persona, como puedes apreciar, percibió 5 millones y 13 millones por acá, total 18 millones. Si este ejercicio correspondiese al periodo fiscal 2023, esta persona tendría que presentar declaración jurada informativa de bienes personales. Muy bien, vamos a continuar ahora con la confección de la liquidación del impuesto a las ganancias de esta persona que, además de ser empleada en relación de dependencia, ejerce una profesión liberal de abogado. Muy bien, pasemos ahora a la liquidación de impuesto a las ganancias por la totalidad de las ganancias. Esta persona era un profesional liberal, además de empleado en relación de dependencia. Bueno, vamos a proceder a hacer su liquidación. En primer lugar, vamos a tomar todas las ganancias brutas. Por un lado, las remuneraciones como empleado en relación de dependencia y fíjate, honorarios profesionales percibidos. Acordate que son ganancias de cuarta categoría, tributa por lo percibido, no por lo devengado. Y bueno, acá tenemos una serie de gastos informados por el cliente, alquiler y expensas del estudio, amortización de bienes de uso, para lo cual seguramente el contador o la contadora lleva una planillita, luz, gas, teléfono, internet y otros. Y otro gasto necesario que tenemos acá es autónomos. Acá tenemos las deducciones, una cosa muy importante para considerar. Vos fíjate que cuota médico-asistencial y gastos médicos, el empleador le había restado estos importes porque tenían como tope el 5% de la ganancia neta acumulada. Pero ahora la ganancia neta es superior. Ahora es esta la ganancia neta. 1.260.600. Entonces, fíjate, bueno, las donaciones, esta persona había estado abonando 50.000 pesos de donaciones durante 12 meses, daba 600.000 pesos. Bueno, es inferior al 5% de la ganancia neta acumulada, es decir, inferior a 1.260.000. También había estado abonando 1.200.000, ¿te acordás?, de cuota médico asistencial. Bueno, el tope que le tomó el empleador era 476.900 porque era el 5% de la ganancia neta de remuneraciones percibidas. Pero acá que hemos incluido ganancias de honorarios profesionales por 20.400 menos esto, el tope se elevó.
Y fíjate que también los gastos médicos. Los gastos médicos tenían como cómputo el 40% de lo facturado con el tope del 5% de la ganancia neta. Ahora la ganancia neta se elevó considerablemente, con lo cual el 40% de 5 millones o el 5% de la ganancia neta da como mínimo el 5% de la ganancia neta. Bien. Venimos acá y después, bueno, ganancia no imponible, cargas de familia, deducción especial. Bueno, acá ya podemos cargar las retenciones del empleador que ya dijimos que eran de 981.903, conciliado, controlado. ¿Sí? Y acá tenemos las retenciones sufridas por los clientes. Es decir, obviamente el cliente antes de efectuar el pago de honorarios facturados aplica la Resolución General 830 y le actúa también como agente de retención. Por estas retenciones le entrega al agente retenido un certificado de retención y aparte obviamente luego a través del SICORE deposita las retenciones. En este caso son 408.000 que también deben ser controladas con el servicio Mis Retenciones. Y acá tenemos nuestro nuevo impuesto determinado total final, 5.830.904,46, que vos sabés a esta altura que dentro de esto están metidos los 981.903, ¿sí? De hecho, mirá, como para hacer un control, vamos a eliminar estos honorarios profesionales, estos gastos vinculados con horarios profesionales y esto. Hacemos así, eliminamos, después lo volvemos a como estaba y fíjate cuánto me da el impuesto determinado acá, 981.903. ¿Sí? Entonces, ahora incorporando todo, nos da 5.830.904,46. Menos anticipos abonados, como ya viste en clases anteriores, que nos está mostrando esto, que en X2 esta persona presentó declaración jurada de impuesto a las ganancias por el periodo fiscal X2. La presentó estimativamente en junio de X3 y de allí le surgió la obligación de ingresar 5 anticipos, 3 de los cuales entraron en el periodo X3, es decir, agosto, octubre y diciembre, y en febrero y abril de X4 vencieron los restantes anticipos de X3. Esto, como habrás visto en las clases de servicios de AFIP, lo consultamos a través del sistema de cuentas tributarias. Antes de finalizar esta clase, y por más que lo hayas visto en las clases de servicios de AFIP, quiero recordarte que entrábamos acá en CIRADIC Trabajador, entramos en la persona y fíjate, el empleado cuando carga un formulario lo hace acá y acá consulta los formularios 572 web que ha enviado. Consultar otro periodo, 2023. Consultar y fíjate, esta persona el 31 de marzo de 2024 presentó el CIRADIC Trabajador, es decir, el formulario 572 web, y el empleador lo leyó el 10 de abril. Vamos a descargarlo y acá lo tenemos. Ojo, este formulario 572 web no es el que estuvimos viendo en el ejercicio. El que estuvimos viendo es un ejercicio ficticio y este es un formulario 572 web verdadero, en el que, como puedes apreciar, se tacharon los datos personales. Fíjate que esta persona no informó cargas de familia, no tiene otros empleadores, en caso de haberlo tenido es obligatorio presentarlo, y fíjate, informó que tiene personal de casas particulares y también pagos a cuenta, tiene por compra de moneda extranjera y por pagos con tarjeta de crédito de compras en el exterior. Veamos esto que te voy a mostrar ahora. Acá está. Fíjate todos los ingresos directos que se puede computar, ¿sí? El empleador, en caso de tener este tipo de ingresos directos, se los va a devolver hasta el monto del impuesto retenido y mostrarte también que dentro de las deducciones, bueno, esta persona informó esto, pero
Cuando entras en el CIRADIC te aparecen todas estas opciones. Bien, salimos. Volvemos acá, retrocedemos y fíjate que vamos a entrar ahora acá. Consulta de liquidaciones, formulario 1357. Entramos acá y el empleador ya le envió el 9 de agosto de 2024 el formulario 1357 del periodo fiscal 2023. Hacemos clic acá y lo descargamos. Fíjate todas las remuneraciones brutas que integran el cálculo. Vamos a bajar. También todas las retribuciones exentas o no alcanzadas, los totales. Y acá empiezan las deducciones. Vamos a bajar. Acá tenemos entonces el resto de las deducciones y acá ganancia no imponible, deducción especial. Fíjate que acá no hubo deducción especial incrementada de la primera parte del penúltimo párrafo del inciso C del artículo 30 de la ley, ni del segundo, ya que estos niveles de remuneración no tenían deducción especial incrementada. Y luego la remuneración sujeta a impuesto, impuesto determinado. Luego del impuesto determinado, fíjate, pagos a cuenta. Los pagos a cuenta, fíjate, dice 174.909,34. Te voy a traer el formulario para que recuerdes. Mira, traemos el formulario acá. Fíjate que era, acá está, 174.909,34. ¿Sí? Nos vamos de acá. Y fíjate acá, el personal de casas particulares, acá le computó los 338.528 que había informado. Venimos acá, 338.528,05. ¿Ves que se lo había informado? Pero ¿qué pasa? Se lo informó el 31 de marzo del año siguiente. En resumen, al 31 de diciembre, el empleador retuvo 1.100.667,47. El empleado, al 31 de marzo del año inmediato siguiente, presentó el formulario 572 web o también conocido como CIRADIC Trabajador. En consecuencia, el empleador hizo el recálculo del impuesto y le devolvió la diferencia. Muy bien, continuamos en la siguiente clase. Muchas gracias.